de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Vamos a invocar el nombre del Señor. Si gusta inclinar su rostro, vamos a orar. Padre que estás en gloria, Dios del universo y que conoces todas las cosas, te ruego, Señor, que nos alimentes con tu palabra, y estamos aquí para obedecerla, para verla como tu palabra. Dios, que tu palabra llegue, Señor, a nuestro corazón y pueda darnos esa fuerza para seguir adelante, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana quisiera con ustedes estudiar un poquito el bautismo de Jesús, que es un tema muy amplio. No vamos a ver todo, pero sí alguna parte. La palabra empieza diciendo que Jesús salió ¿de dónde? Según su Biblia de usted, ¿de dónde salió Jesús? De Galilea al Jordán, unos que será 50, 40 kilómetros aproximadamente. Y caminando, usted tiene pecero y tiene autobús y luego no quiere venir a la iglesia, ¿no? Viene al Jordán, donde Juan está bautizando. Cuando llega ahí, Juan ya tiene una línea de gente, dentro de los cuales hay judíos, y están los líderes también formados para ser bautizados, aunque sea hipócritamente. Yo no sé cuántos de ustedes al bautizarse realmente han bajado con un arrepentimiento genuino a las aguas. Digo esto porque después de que la gente se bautiza y sigue adelante, su testimonio es muy pésimo. Y pareciera que no hubo cambio. Pareciera que entonces, ¿qué pasó ahí? Porque el bautismo tiene una trascendencia tremenda, terrible, donde produce un cambio extraordinario. Y la palabra bautismo del griego es batizo. La palabra batizo, que significa hundirse, meter, sumergir. Y esa palabra se usaba para decir: ese barco ya se hundió. Tenía que ver que con el agua, tiene una relación con el mar. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 5, cuando Jesús le dice a Pedro: echa las redes a la derecha? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más? A ver, ustedes discipuladores que estudian la Biblia, que ustedes todos los días dice la Escritura que toda la noche habían pasado pescando y no pescaron nada. Ya Jesús le dice: echa las redes por la derecha, y hallaron una gran cantidad de peces. Tuvieron que llamar a las otras barcas para que les ayudaran, y estuvieron trasladando el pez, y de tal manera que las barcas se hundían. La palabra que usa allí para hundirse es batizo. Ploya es la palabra para barca en griego. Ploya, decían ploya, batizo, ploya, batizo, ploya, batizo. O sea, la barca se está hundiendo. Y es la misma raíz que usa aquí la palabra para decir bautismo. Y Jesús llegó a su bautismo, llegó a bautizarse. Y dice que la Escritura que Jesús subió del agua, lo cual quiere decir que también descendió. Ahora, todo eso tiene una trascendencia muy fuerte para nosotros, porque tiene un simbolismo que nos corresponde a nosotros aplicarlo hoy a nuestra vida.
Primera cosa por la cual Jesús tuvo que bautizarse es por la obediencia a Dios establecido en su palabra. Para cumplir la palabra del Señor tenía que bautizarse. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba se purificaba con agua? Y era un símbolo que ya se venía practicando. Llega este momento en que el pueblo ya lo usaba como sumergir. En muchas congregaciones bautizan diferente, algunos por aspersión. Me gusta más esta forma porque está más apegada al griego, que es hundirse, meter, o sea, el bautismo. Entonces me gusta más apegarme a la raíz griega, que lo otro también tiene su porqué. Tal vez una persona no puede salir al lago, al río, al bautisterio, que está inválida, pues puede ser que, o sea, hay que hacerlo así. Pero la regla general que la palabra griega marca es meterlos adentro del agua. Y entonces, primera cosa que Jesús hace es para que se obedezca la palabra del Señor. Ahora, nosotros quisiéramos pensar, de verdad, que todos los que se bautizan obedecen a la palabra de Dios, porque eso sería lo correcto, ¿no les parece? Que cada vez que alguien se bautiza es porque va a obedecer la palabra de Dios, va a regirse conforme a la Biblia, va a practicar la Biblia, porque él ha tenido un encuentro con la vida, ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido un encuentro con esa vida, ha reconocido a un Señor, y que ahora su bautismo solamente es un signo que se evidencia de que está dando un cambio. El bautismo es un signo ante la sociedad, es una señal que se da para que la gente vea que yo voy a tener un cambio de aquí en adelante. Fíjense nada más, a veces la gente se bautiza nada más porque hay muchas razones. A veces porque están presionando o porque para que digan que ya soy cristiano. O para que digan que ya me convertí. Hay gente que se bautiza solamente porque tiene una necesidad de que la sociedad lo ve bien. Quiero quedar bien ante la congregación y me bautizo. Pero en sí no ha tenido ese encuentro con Dios para que haya ese cambio que va a mostrar ante la sociedad. Y Jesús viene entonces y a bautizarse, y Juan se le opone y dice: Juan, yo tengo necesidad. El griego dice: yo tengo necesidad. Ahí su Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo tradujeron? Yo necesito, que es también un sinónimo. Yo necesito ser bautizado por ti. El griego dice: yo tengo necesidad de ti. Juan dice: yo tengo necesidad de ti. O sea, Jesús, yo tengo necesidad. Y Jesús tan humildemente se humilla y dice: sí, Juan, yo lo sé, pero dejemos que se cumpla toda justicia. Y cumplir toda justicia exactamente es eso, la obediencia al Señor. Otra cosa que vemos aquí en este punto es la identificación de Jesús con el pecado. Aunque no era pecador, aunque no tenía pecado, se identificó con el ser humano pecador. Sintió en carne propia la necesidad de la humanidad de su pecado. ¿Cómo nosotros vemos hoy en día a la humanidad? Nosotros que estamos de este lado. Fíjese que me interesa mucho la oración que Nehemías hace en su libro, en el primer capítulo. Cuando llega su hermano Ananí y le platica cómo está Jerusalén, sus puertas quemadas, destruidas, todo está en gran ruina, están en aprobio. Nehemías cae apesadumbrado y empieza a orar y dice en su oración: Señor, esto nos ha causado nuestra desobediencia. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjese cómo se incluye él y siente el pesar de su pueblo. Tal vez él haya nacido en Babilonia,
Tal vez no tuvo que ver nada, pero dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se incluye, él se identifica con el pueblo. De la manera que nosotros podemos amar a la congregación o a la gente que nos rodea es identificándonos con ellos. ¿Qué quiero decir? Que tú recuerdes cómo estabas antes de venir a Cristo. Que tú veas tu vida cómo estaba en esa persona. Cómo te encontrabas y cómo debemos ahora amar a la humanidad a pesar de que ella está ciega y muerta y que nos trata mal. Por eso es que es muy importante tener conciencia. Y si usted ya tuvo eso, enséñenos a otros para cuando se vayan a bautizar. Que es una identidad. Yo me voy a identificar con el pecador. Y si me identifico con ella, con él, lo voy a amar. Y allí es donde pisamos callo. Porque nos cuesta trabajo. ¿O le es fácil a usted? ¿Le es fácil a usted amar al pecador? ¿Al que le hace daño? Conteste pues. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a tener tal relación? Cuando hay ese cambio dentro de nosotros. Por eso es que, mira, deberíamos enseñar esto hasta los tuétanos, hasta los huesos. De realmente, cuando una persona quiere bautizarse, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Has tenido tú una experiencia con el Dios de la gloria? Para empezar hay que ponerle trabas ahí, como lo hizo Juan. Si viene alguien para bautizarse, yo le empiezo a poner trabas. Y veo que esa persona dice, no pasó, pero a pesar de eso yo estoy seguro que me quiero bautizar. Muy bien, entonces puedes bautizarse, porque es la enseñanza que Jesús dejó en su bautismo. La otra cosa es que Jesús aquí, en ese acto de obediencia, está dándonos un símbolo de su muerte y su resurrección. ¿Entendió eso? Es de lo más importante. Yo creo que esto quisiera que se lo grabara en su corazón, si se le olvida todo lo demás. ¿Qué va a recordar? Su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque el bautismo es hundir, meter, sepultar. Y si no, vea Colosenses 2:12, es lo que dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, note allí en sus notas. Exactamente, Colosenses nos está diciendo eso. El apóstol Pablo nos dejó claramente Colosenses 2:12, que cuando alguien se bautiza es porque murió y resucitó en Cristo. ¿Ya lo vio? ¿Sí? ¿Lo quieres leer? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese texto está cargado de significado, que estaríamos un día para analizar este texto. ¿Por qué? Porque está hablando de una muerte, de que tú has muerto para el mundo y ahora vives para Cristo. Ahora, por eso Cristo al bautizarse estaba diciendo, yo muero y al mismo tiempo resucito. Y una persona que muere, a ver, le das unas patadas, le picas con una aguja, no hace nada. Pero a ver, un vivo va a reaccionar. Por eso ahora entiendo a Cristo, entiendo a Pablo, entiendo a muchos predicadores de la Biblia. Y el mismo apóstol Pedro dice que a Cristo cuando le vituperaban, cuando lo amenazaban, él no contestaba con otra amenaza, sino que encomendaba su causa al que todo lo puede. Esa es la actitud del cristiano. Es la actitud del cristiano que debe tener. Y una vez que haya hecho eso, si tú ya hiciste estos pasos que te acabo de dar, entonces viene un reconocimiento del cielo que está aquí. En la última palabra, en el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo
complacencia. La palabra griega nos abre la luz. Y complacencia quiere decir crédito. Eso es lo que narra aquí. Crédito, opinión, reconocimiento. Dije, crédito, reconocimiento, opinión. La opinión de alguien grande. ¿Qué opina fulano acerca de ti? ¿Qué opina Dios acerca de ti? Cuando dice que mi hijo en cual tengo complacencia, Dios estaba reconociendo a su hijo. Porque siendo sin pecado, se sometía a la voluntad de Dios, se sometía a la palabra de Dios y estaba cumpliendo las escrituras. Aunque a los ojos del mundo parecía otra cosa. A los ojos del mundo parecía un pecador. A los ojos del mundo parecía que era uno más de la multitud. Y Jesús no dijo, bueno, ¿qué van a decir? ¿Me van a comparar con un pecador? Él no le importó eso, porque estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Por eso en Mateo 5, cuando la palabra dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda calumnia y toda cosas de mentira, bendito eres cuando dicen todo esto mintiendo. Porque si es verdad, te lo mereces. Pero cuando es mintiendo, o sea, hay una exaltación de tu vida. Y Dios entonces pasa a reconocer a su hijo. Pregunta, ¿cómo te sientes en tu espíritu? ¿Has sentido el reconocimiento de Dios en tu espíritu de que Dios te ha aceptado como hijo o como hija? ¿Y sabes por qué te pregunto eso? Porque dice que el espíritu da testimonio. ¿Cuántos han leído eso? Que el espíritu da testimonio al cristiano. Ese es el asunto. Da testimonio el Espíritu Santo a tu vida de que tú eres aceptada. Fíjese que en este punto, porque nada más voy a usar dos, primero y segundo punto. En este punto es maravilloso porque aquí se deja ver la Trinidad. Está el Padre hablando, viene el Espíritu Santo y está el Hijo bautizándose ahí. Se deja ver ahí, aunque no diga Trinidad. Ahí se ve. Pero los tres están apoyando ahí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí iba a haber una nueva creación. Fíjese nada más. A partir de este momento empezaba una nueva creación. Así como en el Génesis el Espíritu revoloteaba, se movía sobre la faz de las aguas para ordenar el caos. De esa manera ahora el Espíritu Santo viene sobre Jesús y sobre todos aquellos que van a ser o fueron bautizados para una nueva restauración, para una nueva creación que habrá de venir en ese momento. Por eso dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le da potestad de llegar a ser hijos hechos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una nueva creación. Cuando vamos a Gálatas, Pablo dice una nueva creación. La iglesia es una nueva creación. Es una nueva creación, no nacido de esperma, de óvulos, no nacido de eso. Es una nueva creación, nacido bajo el poder del Espíritu. Nacido de Dios. Gente santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Exactamente eso. Ahora, si eso somos, ¿cómo será entonces el testimonio ante la sociedad? Porque voy a pasar a eso. Si realmente eso es lo que somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cómo entonces debe ser nuestro testimonio delante de los impíos, delante de aquellos que nos ven? Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo sobrenatural que la gente pueda notar. Porque si no, va a pasar como en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo les dice, dentro de ustedes tienen unos testimonios pésimos
que ni el mundo lo tiene. Vaya palabra que quedó así. Oiga, es una aguantada, es un golpe con guante blanco. A ver, ¿cómo interpreta usted? Ni siquiera el mundo practica lo que ustedes están haciendo. Y había que adherir. Y ustedes realmente se arrepintieron, porque veo una guerra entre ustedes. Unos dicen que soy de Apolos, otros que de Pablo, otros que de Pedro. ¿Acaso murió ellos por ustedes? Yo ni siquiera me acuerdo que los bauticé. Yo me acuerdo que más bauticé. Hay por ahí 2, así dice Pablo. Pero los demás no me acuerdo. Pero quiero que entiendan, corintios, que una cosa es: yo sembré, Apolos regó, ¿y quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero tiene que haber un crecimiento. Pero pareciera que los corintios, sí había gente que había crecido, pero también había gente pésima allí, con un testimonio horrible, tremendo. ¿Y sabe qué pasa eso? Esos malos testimonios destruyen una congregación. No permite crecer. Damos mal testimonio y damos mucho de qué hablar, porque tal vez no se nos dio la palabra adecuada o hemos actuado con necedad. 2 cosas hay allí. Y por eso yo me propongo hoy, para que juntos entendamos que el bautismo, si es que usted ya se bautizó o lo va a enseñar a alguien, necesita enseñarle que realmente es un compromiso con Dios y tiene que producir un cambio en la sociedad. Y que en ese momento Dios va a reconocer, porque dice, mire, leamos otra vez el versículo, me gusta mucho. El verso 17, hubo una voz de los cielos que decía, y sigue diciendo, ¿no? Este es mi hijo primero amado. El griego traduce mi hijo predilecto, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y complacencia es que lo reconozco como mi hijo, como mi hija. Eso es lo importante. ¿Qué importa lo que el mundo pueda opinar de nosotros, si sabemos que Dios nos ha reconocido como su hijo o como su hija? Por lo tanto, entonces demos buen testimonio de lo que nosotros hemos tenido de esa experiencia. Porque una vez que esto pasa, entonces, si a Dios nos reconoció como hijo, también el mismo Dios va a reconocernos ante la sociedad. Y el mundo y los grandes intelectuales y los grandes sacerdotes del mundo van a reconocer que realmente hay un cambio en nosotros. ¿Quiere que se lo muestre con la Biblia? ¿Sí o no? Oye, vamos al libro de los Hechos. Mire, el libro de los Hechos, capítulo 4 de los Hechos, dice en el verso 12, cuando Pedro está dando, en el verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, saltemos hasta el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese qué palabras tan agudas. Y luego, cuando dice eso, sucede algo en el verso 13 impactante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otras versiones traducen y reconocían que eran compañeros de Jesús. ¡Ah, qué maravillosa palabra! Que cuando la llevemos al mundo, que cuando hablemos en cualquier lugar que te pares, sea allá en el hospital, en la cárcel, aquí mismo, donde sea, que el mundo reconozca y diga verdaderamente estos, aunque me duele, aunque me moleste, aunque yo no lo acepte, reconozco que tiene razón y no puedo rechazarla. Algo que me pasó personalmente a mí cuando me empezaron a hablar de la palabra. Era un hombre que vendía ropa, el que me empezó a evangelizar.
Y cada 8 días estaba ahí insistiéndome, vente a las reuniones y mira, vamos a leer la Biblia. Y como yo le debía, porque daba ropa en abonos, me colmó la paciencia y le dije, ¿sabe qué? Cóbrese ese pantalón que le debo y deje de estar molestando. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que dentro de mí yo decía, este loco tiene razón. O sea, no me podía quitar sus palabras de encima de él. ¿Y sabe qué? Era un hombre que ni siquiera teología tenía. Ni siquiera conocía un diccionario. Pero la experiencia que había tenido con Jesús demolía, descuella. ¿Por qué? Por la experiencia que ha tenido con el Rey de la Gloria. Aquí están reconociendo que los discípulos fueron compañeros de Jesús. Ahora, en el 4:6, vea la gama de quienes eran los que reconocían. Vean ahí está la lista de los que reconocieron y de los que se quedaron con la boca abierta y de los que se quedaron impactados de la forma de predicar y de enseñar la palabra del Señor. Estaba ahí Anás, Caifás, Juan, Alejandro y toda la familia sacerdotal. Era la alta jerarquía, era el Sanedrín, y que ellos sí estudiaban, sí se preparaban, intelectualmente estaban muy pesados, conocían los idiomas actuales de ese tiempo, sabían mucha escritura, aunque hacían una mala interpretación, pero tampoco eran unos ignorantes. Y aún así, Dios los reconocía a ellos. Eso es lo que más me impacta. ¿Quién fue el que dio la orden para matar a Jesús? ¿Se acuerdan quién fue? Lo va a investigar, pero está entre Anás y Caifás, ahí está. Pero yo quiero que lo vaya a ver, en los evangelios. Era sumo sacerdote de ese tiempo. Y él dijo, más vale que un hombre muere por el pueblo, que todo el pueblo por un hombre. Y dice la Escritura, esto lo dijo porque era sumo sacerdote. Y yo digo, Dios de los cielos, ¿cómo Dios respalda si él no lo quería matar? Más bien lo mandó a matar, o todos se confabularon, y Dios respaldó porque era el ministro que estaba ahí. Eso quiere decir entonces que muchas veces Dios va a respaldar la palabra desde un púlpito, de algún lugar, pero tal vez nunca va a respaldar a la persona con quien está hablando. Y qué triste sería eso. ¿Oye eso? Me pone chinito. O sea, qué triste sería eso, en que Dios hace grandes efectos con su palabra, porque eso es así, pero que nunca va a probar lo que tú haces y que tu vida se va a perder. Por eso en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre alabamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre tocamos el teclado, en tu nombre tocamos la guitarra, en tu nombre subimos al púlpito y predicamos, hicimos grandes milagros, señales, y el Señor dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nada más fue una farsa, no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo un verdadero cambio en tu bautismo, y por eso Dios nunca reconoció eso, no hubo un reconocimiento. Dios reconoce frutos, por sus frutos dijo, lo voy a conocer, por sus frutos los conocerán. Así que hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran tener esos cambios en su vida y digan, Señor, yo quiero salir transformados, dispuesto a cambiar el mundo? Mire, estamos en la gloria, hermanos. A mí me chocan los hermanos quejosos, que se quejan de todo, que les duele todo. Digo, Dios de los cielos. Hay un video que me enviaron por Face, no sé quién me lo envió. ¿Quién de ustedes? No sé de dónde salió. El video de ese de
del África, donde hay un grupo de hermanos que lo están quemando vivos y les dan una paliza primero, unas pobres mujeres, unas patadas a las mujeres, le pisan su cabeza, le pone hojas, ramas encima, le prenden lumbre, los pobres cristianos salen todos así golpeados. Una mujer pone su manita así y le dan un tremendo palazo en su mano baja. O sea, ver eso, digo, Dios de los cielos, y sin embargo no niegan su fe. Y aquí lamentablemente no tenemos ese tipo de persecución. Allá ellos lo que quieren es vivir solamente. Y aquí el pueblo de Dios se queja de todo. Dios de los cielos, entonces, ¿qué experiencia tuviste con Jesús? Si no estás dispuesto a morir, no quedaste sepultado ahí en el bautismo, tú estás muerto. Deja lo que hablen de ti, que digan de ti, que digan misa, que digan, mientras no te maten. O sea, ¿por qué tenemos que a veces nosotros fijarnos en pequeñas cosas? Eso da vergüenza, hermano. Esa es una cosa. La otra cosa es que debemos tener cuidado con nuestra lengua, porque dice Santiago que la lengua parece veneno de serpiente, es una pequeña llamita, pero puede prender el infierno. Eso es lo que debe cuidar cada uno, cómo hablar, qué decir. A veces saben que decimos cosas negativas que afectan a la gente, que destruyen. Ya tu lengua debe cambiar, porque tú tienes un cambio, tienes la simiente de Cristo adentro, tienes al Espíritu Santo. Observa cómo hablaba Cristo. Observa cuando llegó allá en Lucas, cuando dice que llegó y leyó el libro de Isaías. Y dice, la gente estaba sorprendida de las palabras hermosas que salían de su boca. ¿Oyó eso? ¿Han leído eso, verdad? Dice que, me dicen sí, dice que salían hermosas palabras de su boca. ¿Y sabe una cosa? Acto seguido lo llevaron a un barranco y lo quisieron echar al barranco. Así dice ahí, lo llevaron a un despeñadero. Y Cristo, ¿qué dijo? Ay, me las van a pagar, Cuando nos veamos en el cielo, me las van a pagar, No dijo así. ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Así que somos una generación muerta y resucitada al mismo tiempo en una nueva creación. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser diferente. Nuestra manera de hablar debe ser diferente. Debe haber un cambio. Mire, por ejemplo, yo no soy legalista. Damos libertad que la gente se viste como quiere. Yo digo, si quieren hacer el ridículo, que se visten. No hay un texto que diga, te vas a vestir así, de tal color, flojo, apretado. No hay un texto así. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que cada persona, y lleno del Espíritu Santo, así como lo fue Jesús, debe saber cómo vestirse, hasta dónde vestirse. Debe saber si el Espíritu Santo le está hablando. A mí hasta pena me da, pero no digo nada. Sobre todo en las bodas. Llega cada hermanita con su minifalda hasta acá. Con Dios de los cielos, parece que van a no sé a dónde. Yo digo, muy bien, entonces ese es el testimonio que el Espíritu Santo te da. Ándale pues, súbete más arriba. Pues es que no soy legalista de eso, no. Pero ¿saben qué? A cada quien el Espíritu Santo le va a dar testimonio cómo vestirse. Y además los maridos, si eso le permiten, pues está bien, entonces sí. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo adentro, observe las vestiduras de los sacerdotes. Por eso le digo que no hay un texto que diga, así te vas a vestir, pero observe las vestiduras de los sacerdotes. Dice que se pusieron unos calzonzotes. Así dice. Y dice, para que no se vea tu desnudez.
Así que, hermanos, cada quien que tenga el Espíritu Santo dentro sabrá guiarse, conducirse, porque todo es lícito, pero no todo me conviene. Claro que me puedo poner un pantalón apretado y hasta le pongo aceite 3 en 1 para que entre. Claro que me puedo pintar el pelo de rojo y como una cola de gallo. Claro que sí puedo. La pregunta es, ¿debo? No sé cuántos oyeron la noticia de que va a haber un trasplante de cabeza a un cuerpo. Ahora, la ética. Yo tengo, como científico, tengo poder para hacerlo. La pregunta es, ¿debo? Esa es la pregunta. ¿Debo hacerlo? Así que cada quien se va a conducir. ¿Cómo debemos hablar en la calle? Alguien que tiene esa experiencia. Claro que yo en la calle puedo hablar como el mundo habla, pero la pregunta es, ¿debo? Porque si yo ya participé de la naturaleza divina, mis cambios tienen que ser diferentes. Y el mundo dirá, esos lo reconocemos que hay un cambio, reconocemos que son cristianos, reconocemos que son aleluyas, reconocemos que esos leen la Biblia porque hay un cambio diferente. En las empresas van a haber un reconocimiento, porque nunca te robas un rollito de papel, porque nunca te robas una moneda, porque siempre saludas, porque siempre llegas temprano, porque siempre pagas la luz a tiempo, porque nunca te robas nada al fisco. Todo va contando. ¿Por qué? Hay un cambio. Y lamentablemente en los cristianos se ven muchas cosas de esas. Amén. Callados como un sepulcro. No, yo no soy de emociones. Yo soy del trazo de la palabra. Que la palabra va como espada, 2 filos hasta las tuétanos, las médulas. Así que, ¿cómo ven? Tiene que haber un cambio. Y el mismo sacerdote, y el mismo Anás, y el mismo Caifás, y el mismo Alejandro, y el mismo todos esos, dicen, tienes razón. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 5, 34. Fíjense cómo Dios sigue dando testimonio de los discípulos, de aquellos que fueron bautizados y que fueron llenos del Espíritu Santo y ahora practican. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado ¿cómo? Gamaliel. Y escuche bien, doctor de la ley, no cualquier tonto, era doctor de la ley, un hombre que era un líder de Israel. Dice, venerado por todo ¿qué? Todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea, un Mesías. Ese dijo que era un Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aún ese doctor, con toda su teología, con todo lo que sabía, tuvo que reconocer a unos pescadores que predicaban, a unos pescadores que tuvieron un impacto, un cambio en su vida. Lo reconocieron. ¿Cómo vamos a impactar en la sociedad? No creo que vamos a impactar haciendo campañas. Eso se debe hacer, pero eso no impacta a la sociedad.
Lástima, a mí me dijeron hace muchos años, vamos a alcanzar Televisa, vamos a tomar Televisa. Y ahí está un grupo de hermanos dándole vuelta a Televisa, echando aceite por las calles. Y supongamos que ganamos Televisa, ¿quién sabe manejar las cámaras? ¿Quién sabe manejar los satélites? Que Dios dijera, está bien pues, te doy Televisa. ¿Y qué hago con esto? Vamos a parecer los soldados de Zapata cuando llegaron a tomar la silla presidencial. Llegaron, dijeron, ¿y por qué se pelean tanto? Dice, pues por la silla. Y dijo alguien, pues hay que quemarla. Fíjense nada más la inocencia o la ignorancia de ellos. Claro que no estaban hablando de la silla en sí, sino el poder. Dijo, vamos a quememos la silla. A la sociedad no la vamos a impactar haciendo campañas y que usted se viste muy chulo y que hable muy bonito. A la sociedad se le va a impactar con sus cambios, con su manera de hablar, con su manera de comportarse, desde la escuela, como estudiante, como vendedor, como donde usted esté. La iglesia tiene que ser un poder, una nueva creación que impacte a la sociedad, que produzca cambios, que produzca vida, así como lo hizo Jesús. Pero para eso hay que morir y resucitar con Él. ¿Cuántos quisieran ser de esos? ¿Cuántos quisieran poner su vida por esta sociedad? ¿A cuánto les importa su ciudad? Ayer hubo un desfile desagradable. ¿Ya saben cuál es? Ayer fue, ¿no? Ayer. Como yo voy a la escuela y esa hora paso por ahí, estaba todo. Mucha gente, beso, beso, beso. Y niños ahí. Eso se está haciendo normal. ¿Qué le espera a la generación venidera? ¿Qué legado dejaremos? ¿Qué impacto dejaremos a la sociedad? La sociedad cada vez se hace más putrefacta, más sodomía, más perversión. Pero ¿dónde están aquellos granitos de sal? Aquellos que dicen tener la verdad, aquellos que tuvieron ese encuentro con Jesús, aquellos que van a revolucionar al mundo, son aquellos que realmente murieron para el mundo y viven para Cristo, viven para Dios. Y entonces Dios primero los reconoce como hijo y luego hace que la sociedad los reconozca. Y aunque no quieran, tendrán que reconocer que el Dios de la gloria está en ti. Eso es lo más importante, eso es lo más precioso, que si yo sin decir nada, la gente diga, tú tienes algo, tú impactas. ¿No sabe cómo me gozo y cómo me da alegría cuando la gente me dice así? Yo he encontrado gente donde me tachan de un montón de cosas. Me dicen que ya no me gustan las mujeres. Digo, claro, no me gustan las mujeres, me gusta una, nada más. O si me gustan las mujeres, pero no debo. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, tiempo pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque el bautismo es lavamiento, es sumergir, quedó enterrado allí la vida pasada. Hoy solamente recibimos la unción, así como Cristo recibió la unción del Espíritu ungido. Aquí se terminan los símbolos del aceite. A veces yo uso aceite porque la gente a veces quiere ver algo. Unge mi carro, yo ya no unjo carros, unge mi carro, unge mi casa, échale aceite. Ya no hago eso, porque aquí se termina. Antes se derramaba el aceite sobre la cabeza, sobre la barba de los ministros, los reyes. Pero ese era símbolo. Ahora el Espíritu Santo vino y ungió a Jesús.
Ya el Espíritu Santo está sobre la iglesia y la ha ungido, le ha dado poder. No necesitamos aceite. Pero claro, si usted no tiene fe, pues si tiene fe en el aceite 3 en 1, le pongo aceite 3 en 1, para que no diga. O 1, 2, 3, o no sé cuál aceite quiere, o mene. Para empezar ese sabrosano, hay un anuncio de adulterio ahí. Porque el compadre ahí le quiere llegar a la comadre y el otro se pone celoso. Si yo lo he visto ese comercial. ¿Sí? ¿Cuántos quieren sabrosano con el mundo todavía? ¿Cuántos quieren sabrosano todavía con el mundo? ¿Sí? Es sabroso el mundo, ¿no? Pero van a ver cómo se cobra. Yo voy a concluir llevándolos a la carta del apóstol Pedro. Voy a concluir con esto. Espero que usted haya aprendido la lección. El reconocimiento. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 4 y versículo 11. Voy a concluir con esto. A donde quiera que estés, a donde quiera que te pares, vayas a hacer lo que vayas a hacer. Primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, ¿cuántos quieren hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Todo debe estar centrado en la palabra y por la palabra. Si usted quiere ponerse sobre sus pies